¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 1 de Contracorriente. Soy Gaby y quiero agradecerte por estar aquí presente y por tomarte el tiempo de escuchar. Te invito a que disfrutes de este episodio y abras tu corazón a nuestro Dios. Recomiendo que puedas hacer algunos apuntes para que no te olvides de algo que llegó a tu corazón. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Contracorriente. Como pudieron ver en el título, vamos a hablar de los frutos de la obediencia. Antes de empezar, quería comentarles algo del episodio pasado, especificarles algo más que nada a los que vieron el video en YouTube, si pudieron ver la especificación que hice, pero quería explicarlo un poco más. Los judíos no era que tenían poder en la sociedad, o sea, que eran los judíos los más importantes, no, sino que los fariseos, los saduceos, todos estos religiosos que tenían cierto poder, tanto político también como en la sociedad ahí en Judea, y pues ellos eran los que tenían el poder. Los demás judíos que también estaban blasfemando contra Pablo y Bernabé, no era que tenían poder, como les acabo de decir, sino de que ellos nacieron con una ideología muy concisa. Imagínate nacer y que toda tu vida te enseñen de que Dios los escogió como pueblo y son el único pueblo que puede llegar a hacer algo para estar cerca a Dios. Por eso los sacrificios y eso, ¿no? Y que Pablo y Bernabé aparezcan predicando el evangelio a gentiles. Am, Habían, sí, judíos que se convertían y de igual manera gentiles, pero eso no queda el hecho de que los judíos se sentían ofendidos por lo que predicaban. Por eso blasfemaban y se ofendían por lo que Pablo y Bernabé decían. Bueno, ahora sí podemos empezar. Vamos a empezar orando. Gracias por prestarme atención, por esa explicación. Y, ok, empecemos a orar. Padre, gracias Dios por un día más de vida. Gracias Señor porque has permitido que llegue este día de la semana para poder compartir más de tu palabra, para poder aprender más de ella, Dios, y para poder ayudar a las personas que están sufriendo quizás en ese tema, que les cuesta un poco o que necesitaban escuchar algo de ti, Señor. Te pido, Dios, que seas tú hablando a través de mí, que no sean mis palabras, que no sean algo que no diga ninguna herejía, por favor, Señor. Te pido, Dios, que me guíes en todo momento y que cuides la familia del oyente, que cuides su vida, que derrames bendiciones sobre esas personas, Señor. Y te rindo todo eso a tus pies, Señor, que se haga tu voluntad esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empecemos con el punto número 1. Se llama ¿por qué debo ser obediente? Empezaremos este punto no solo con esa pregunta de por qué debo ser obediente, sino que vamos a leer un salmo. Bueno, no el salmo completo, pero un verso. En Salmo 119, versículo 56, si tienes tu Biblia cerca, sería genial que lo leyeras. Ok, empecemos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Me gusta mucho porque Dios no es un Dios que ve que tú haces cosas por Él y te deja ahí, sino de que Dios exalta a las personas que lo honran, a las personas que lo exaltan a Él. Es algo muy lindo, es recíproco y debemos cuidarnos de ello porque podemos caer en obedecer o hacer las cosas para Dios solo para que nos vean, para recibir recompensas o por las bendiciones. No debemos enfocarnos en lo que vamos a recibir, sino en lo que vamos a dar y para quién lo vamos a dar. No obedecemos por las bendiciones y por todo lo que pueda venir a nuestra vida, sino que debemos obedecer porque nuestra alma clama obedecer a Dios. Al conocerle, su obra será perfeccionada en nosotros y por consiguiente obedeceremos. La obediencia es un fruto de tu intimidad con Dios. Esto lo voy a repetir. Al conocerle, su obra será perfeccionada en nosotros y por consiguiente obedeceremos. La obediencia es un fruto de tu intimidad con Dios. No podemos obedecer sin saber qué, a qué y por qué estamos obedeciendo. Por eso debemos estar primero en sintonía con Dios,
conocer de Él, saber sus promesas, al menos algunas, si estás empezando en seguir a Jesús. También conocer las expectativas que Él tiene para tu vida, los caminos que quiere para sus hijos y todas esas cosas. Por ejemplo, una persona que no conoce nada de Jesús, se choca con una persona que le dice, arrepiéntete, pecador, y le dice que obedezca la palabra de Dios y que siga los mandatos para que sea libre y que deje de vivir la vida que vive, am, que que escuche la voz de Dios y sin saber. Muchas veces nosotros mismos somos esa pared con la que chocan las personas porque les exigimos algo que ellos no saben, que no conocen. Y con esto te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso esa persona conoce a Dios y sabe por qué debe hacer eso? Funciona igual con nosotros. A pesar de ya haber aceptado a Jesús en nuestra vida, no conocemos del todo a Dios. Nunca lo vamos a terminar de conocer, la verdad. Dios es tan grande que nuestro conocimiento no puede entenderlo. Nuestro conocimiento no puede entenderlo. No podremos entenderlo totalmente. Um, por situaciones así, también cuando queremos evangelizar, alejamos a las personas más de lo que las acercamos. Por eso, un corazón que no conoce al de Dios tomará por locura a la obediencia. Si estás empezando a caminar con Jesús y no sabes por qué te cuesta tanto obedecer o hacer las cosas que tus líderes te dicen o hacer las cosas que se predican en la iglesia, cuestiónate qué tanto conoces a Dios. Volviendo al verso que leímos en Salmo 119, al conocer los mandamientos de Dios, los guardaremos y los fortaleceremos en nuestra vida con la medida que vayamos caminando con Él. Porque la línea es delgada entre mantener la obediencia desde nuestro corazón y la de mantener la obediencia porque nos están viendo. Esto, como digo, es una línea muy delgada y hay que cuidarla porque si estamos sirviendo en la iglesia o, no lo sé, si estamos yendo y estamos en comunidad y tus líderes están viendo o el pastor y sientes esa presión y dices, tengo que leer la Biblia, tengo que traer la Biblia, tengo que sentarme adelante y esas cosas y caeremos en un hoyo muy profundo que es triste que caigamos allí. Los invito a leer Marcos 12, 38 al 40. Marcos 12, 38 al 40. Aquí está hablando de ciertos personajes de la Biblia. Ok, está hablando Jesús. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación, porque no adoraban a Dios genuinamente, sino que adoraban a Dios para que los demás los aplaudieran y que los vieran como esa figura que exalta a Dios y que son nombres honorables. Aquí les quiero comentar algo. Hay que obedecer con el corazón correcto, sin esperar ser vistos por alguien, por tus pastores y líderes o por alguien más, sino que se trata de entregar tu vida de tal forma que Dios use esa reverencia en múltiples maneras. Porque si llevas una doble vida, en algún punto Dios enfrentará tu falta. Dios es paciente y te va a dar ese tiempo hasta que tú puedas corregir lo que estés haciendo. Pero tarde o temprano, si no corriges esto, puedes chocar con eso, con tus mismas consecuencias. La obediencia no se logra obligadamente, sino al amar los mandatos de Dios y su voluntad para tu vida. Como les contaba antes, una persona que no conoce a Dios no puede obedecerla porque no sabe a qué, cómo y por qué. Se trata más de amar y
conocer a Dios y en medida que más lo conoces, más van a ser tus ganas de obedecerlo. El día de hoy quiero abrir un poco mi corazón y contarles parte de mi testimonio. No todo, porque mi testimonio es largo, como el de todos, considero. Quiero empezar con el inicio. Desde el inicio voy a empezar. Am, y diciéndoles de que cuando empezamos a seguir a Jesús, nuestros caminos no son perfectos al inicio, sino que se va perfeccionando sobre nosotros con medida vamos relacionándonos con Él. Ok, llegué a la iglesia porque me invitaron. En el colegio conocí a un chico y me invitó. Y empecé a asistir ciertos meses, como muy inconstantemente, pero asistía. Y me inscribí en un curso que se dicta en mi iglesia que se llama Crecer. Like, no me llamaba por completo el curso, o sea, no sabía de qué era. Solamente lo veía interesante, era algo nuevo. Y en este momento de mi vida, tipo, no había tenido una conversión genuina aún. Asistía pero no actuaba como tal. No sé si me hago entender. No tenía mi vida rendida a los pies a Jesús. Y bueno, al terminar este curso tuve un tiempo alejada de la iglesia, me alejé por varios meses. Y, o sea, no quería enfrentar mi vida, porque sabía que para poder estar bien en iglesia tenía que hacer ciertas cosas. Porque si tú no estás bien con Dios, estar en la iglesia se te va a hacer incómodo o difícil y vas a sentir que estás en el lugar incorrecto por tu misma persona. Fueron algo de esos 4 o 5 meses que estuve yendo así tipo un domingo y el otro siguiente no iba y faltaba un mes completo y luego volví a ir. Hasta que un día tuve un sueño, a los que me conocen saben que tengo muchos sueños, sueño mucho. Y ese sueño, en resumen, me hizo volver a la iglesia. Me desperté ese día pensando, o sea, tenía un pensamiento muy fuerte en la cabeza de que Jesús me había hablado en ese sueño y que debía volver a la iglesia, que tenía que hacer algo ahí. No sabía qué, solamente tenía que volver. Y efectivamente volví a la iglesia, pero en ese entonces seguía con esa doble vida, con un pie afuera y el otro pie adentro de la iglesia. Em, yo en ese entonces pues hacía dance covers de K-pop, yo bailaba K-pop, un montón de géneros X y la verdad es que me gustaba mucho, pero a la medida que iba avanzando el tiempo, que me iba involucrando más en los asuntos de Dios, o sea, ir yendo a más reuniones de la iglesia, asistiendo casi todos los domingos, haciendo devocionales con unas aplicaciones que me había descargado y todo, se empezó a complicar las cosas. Poco a poco se iba deteriorando esa parte de mi vida. Y bueno, llegó el año 2024, no, 2023, y a inicios más o menos se chocó todo. Me refiero a de que esos grupos donde estaba, todo lo que bailaba y eso, simplemente se dio una pausa indefinida. Y yo en mi mente de cristiana bebé, yo decía, ¿será que es Dios? ¿Será que es Dios que me está sacando a ese lugar por un propósito? Am, Así que decidí no forzar las cosas porque podía meterme a otros grupos, podía hacer algo y yo dije, no, voy a dejar esto de lado. Recuerdo que cuando esos problemas estaban pasando, un domingo predicaron sobre las decisiones y una de mis líderes se me acercó y me preguntó, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿No deberías estar bailando? Y yo le dije, esa fue la decisión que tomé hoy. Y a partir de ahí dejé de bailar, no porque bailar sea un pecado, sino porque decidí entregarle esa parte de mi vida a Dios y de igual manera así podía asistir más a la iglesia. Bueno, con los meses empecé a servir, pero menos de un mes antes, am, por fin, gracias a mi líder, pude enfrentar mi vida por completo. O sea, había dejado ciertas cosas, pero no había dado mi vida por completo a Jesús. Proclamaba ser cristiana en mis redes sociales, en todos lados, pero
al mismo tiempo no. Estaba, como dije antes, con un pie afuera y el otro pie adentro de la iglesia. Y no era cómodo, la verdad. Debo admitir que en ciertos momentos no era cómodo. Yo ya había recibido a Jesús en mi corazón y se estaban volviendo incómodas muchas cosas. No me hallaba en ciertas cosas, pero lo seguía haciendo. O sea, me había aferrado al tipo de vida que yo llevaba. Hasta que tuve una reunión con mi líder y en resumen tuve una semana de una crisis horrible donde Dios me ayudó a enfrentar mis faltas, mis pecados y todo. Y bueno, esa misma semana, un domingo, recuerdo haber orado con mi líder y tuve una manifestación del Espíritu Santo. Fue muy lindo. Yo no quería soltar la vida que llevaba, pero el Espíritu Santo siempre estuvo allí trabajando en eso y estaba eso en mi cabeza de, es por tu bien, es por tu bien, es por tu bien, escúchala, a mi líder, escúchala, escúchala, escúchala. Y bueno, en menos de un mes creo que fue, empecé a servir, me bauticé, fue muy genial, fue muy chévere empezar a servir en la iglesia, estar con el equipo y, o sea, fue muy genial. El día de mi el día de mi bautismo, ay, ¿qué suena? Te reprendo, te reprendo. Está sonando, no estaba sonando hace rato. Eso porque hablo del bautizo, ahorita se acerca bautizo en la iglesia. Eso es del diablo. Ese día recuerdo haber sentido la presencia del Espíritu Santo tan hermosamente que yo estaba temblando, o sea, mi cuerpo no sé por qué temblaba. Y estaba llorando muchísimo, la verdad, ese día lloré muchísimo. Mientras estaba en la iglesia, antes de bautizarme, al salir del agua, mientras me estaba cambiando de ropa, luego cuando salimos estaban las alabanzas, todo, yo lloré todo ese día. Bueno, fue súper cool, me bauticé el 29 de octubre, ya pasó un año desde mi bautizo. Bueno, empecé a servir y como les había dicho, y seguí sirviendo, yo en mi cabeza estaba de, bueno, empecé a seguir a Jesús, había tomado la decisión de hacerlo bien, de si iba a servir en la iglesia, debía hacerlo bien y debía entregar todo de mí. Todo ese año fue terminando, o sea, octubre, no, yo empecé a servir en septiembre. Bueno, octubre, noviembre, diciembre, de esos meses estuve a full. Ah, de hecho, esa persona no sabe lo que voy a decir, pero mi primer día de servicio escuché a esta persona mientras yo estaba barriendo decir, esa niña barre muy bien. Y yo me sentí muy feliz porque yo dije, wow, barro bien. Y sin mentir, estuve mes y algo, creo que casi 2 meses, mi líder en ese entonces puede confirmar que lo único que hacía apenas llegaba a la iglesia era barrer. Literalmente llegaba, agarraba la escoba y me ponía a barrer y yo me tardaba la vida barriendo porque quería hacerlo bien y me tardaba muchísimo. O sea, estuve como un mes completo barriendo solo la cafetería y solo la cafetería y el área de niños, solo esa parte porque yo en mi cabeza era la parte que me tocaba. Y hasta ahora tengo esa fijación en barrer. A los servidores que han estado conmigo sirviendo antes de los servicios, saben que si yo me asigno un cuadro de la iglesia para barrer, solamente yo puedo tocar ese cuadro para barrer. Hasta ahora tengo esa fijación con barrer, porque o sea, decidí en mi corazón, incluso el barrer, hacerlo bien. O sea, si tú pisas donde estoy barriendo, algo dentro de mí se va a romper. Y si te pasas tú también barriendo, al lado que yo estoy barriendo, también se me va a romper el corazón bien feo. Bueno, ok, como les dije, llegó el 2024. Mi líder se fue de viaje y nos dejó un grupo de 5 más o menos, que eran los que éramos constantes en el área de servicio. Nos dejó, incluso teníamos un grupo llamado los Power Rangers. Y era muy cool porque, o sea, era un gran reto porque nuestro líder ya no estaba.
Y yo en lo personal me dio ese temorcito, ¿no? Digo, uy, si sale algo mal durante el servicio. Pero recuerdo que mi líder desde entonces, ya luego van a entender por qué, am, nos decía, no los escogí yo, sino que los escogió Dios y que había estado orando por estas cosas. O sea, ustedes estaban ahí no porque sí. Y bueno, volvió, am, y pues seguimos así, ¿no? Como más involucrados en esa área de servicio. Y siempre con esa idea de Dios tiene otros planes a los que nosotros imaginamos. Tengan eso, todo el capítulo, todo, Dios tiene otros planes aparte de los que nosotros imaginamos o otros totalmente. Ok, luego en, en febrero tuve una llamada muy loca. Yo la verdad me sorprendí mucho, me emocioné bastante. Y era que mi líder ministerial me llamó diciendo que ya habían conversado con los pastores y con el equipo. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Me van a echar de la iglesia? Pero resulta que acontece que me habían dicho para entrar al ministerio, al equipo de adolescentes, y que iba a estar de apoyo en un grupo pequeño. Y yo me sorprendí mucho porque dije, ¿qué fue? O sea, yo estoy aquí sirviendo y de la nada voy a entrar a hacer de apoyo en un grupo pequeño. O sea, es más de lo que, lo que había esperado cuando llegué a la iglesia. Entonces, bueno, el 27 de febrero, para ser exacta, tuve mi primera reunión de equipo y bueno, empezamos a organizar lo de las reuniones, a tratar más con las personas, con los chicos y todo. Y bueno, pasó el tiempo, seguía sirviendo. Obviamente se presentaban algunas dificultades en ciertos momentos. O sea, no es que mi vida iba así hacia la cima y seguía arriba. O sea, había momentos en los que, ¡pum! Tristemente. Y volví otra vez y seguí. La verdad es que fue un proceso muy fuerte, intenso. Pero aquí estamos, porque Cristo nos fortalece. Uy, bueno, luego con el tiempo, en junio de este mes, de este año, am, ese domingo iban a nombrar a los nuevos líderes de ministerio, o sea, no de ministerio, sino de grupos pequeños. Estaban haciendo una multiplicación de grupos pequeños. Y yo sabía de varios chicos que habían escogido. La cosa es que yo, ese domingo me dijeron, yo estaba sirviendo y me dijeron, ¿sabes qué? Anda, siéntate, vete. Y yo dije, bueno, gracias. Y me senté yo adelante y ajá, pasé el servicio chévere y empezó la presentación. Y la cosa es que el pastor empezó a decir ciertas características de la primera persona, no, la segunda persona que iban a nombrar. Creo que fue la segunda. La primera fue, sí fue la segunda. Bueno, empezó a nombrar ciertas características muy peculiares. Y yo, no te ilusiones, no te ilusiones, no te ilusiones, no te ilusiones. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Y bueno, la cosa es que sí era yo. Y subí al escenario y eso. Y ese día lloré feo. Ese día lloré mucho porque em, recordó algo que Dios me había dicho a inicios de año. Y yo era mar y lágrimas, de verdad. Fue una sorpresa muy grande. De verdad les agradezco por haberlo dejado como sorpresa. Lloré mucho. Y bueno, empecé también en clases en MBC, el Instituto Bíblico de mi iglesia. Antes habíamos llevado un curso, o sea, curso eran 3 cursitos seguidos y fue muy chévere, fue un tiempo de entrenamiento chévere. Y luego empezamos con MBC de Más Vida Cultura. Es un poco no, es mucho más pesado que cualquier curso de la iglesia, pero es muy chévere estar preparándonos todos juntos, ¿no? Y eso y más cosas. Me he estado aprendiendo muchas cosas en estos meses y a pesar de que todo lo que haya pasado no haya sido perfecto, pero Dios me cargó, literalmente, hasta aquí. Me arrastró, me cacheteó tantas veces para poder estar aquí el día de hoy.
Y bueno, como les contaba que estoy estudiando en MBC y pues hace unos 3 meses tuve una clase súper chévere con un profesor súper chévere y en lo personal me dejó muchísimas lecciones, sé que a todos también. Hubo una clase muy específica que se trataba de la obediencia y él dijo algunos puntos que les quiero compartir que están relacionados con este episodio de hoy. Punto número 1. Dios creó la obediencia y Jesús mismo es obediencia viviente. 2. Dios exalta al que se humilla. Y 3. Si estás lleno de Jesús, estás lleno de obediencia. Mientras hacía el mensaje y recordaba las fechas y todo, yo decía, wow, la verdad es que, wow, yo sola no pude. O sea, era Jesús no arrastrándome, cargándome todo ese camino. Y mientras más me llenaba de Él, mi vida se iba limpiando. Iban disminuyendo cosas, me iba acercando más a Él y todo eso, muy chévere. Y como dije al inicio, no obedecemos para ser vistos ni para recibir aplausos. Tampoco se puede obedecer porque sí o por obligación. La obediencia nace en el corazón y es una decisión. Tú decides seguir a Jesús y de igual manera decides obedecerlo. Para esto quiero leerles Filipenses 2 del 12 al 13 y dice así. Na, 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 na. Exaltarte, oh Jehová. Nada que ver. Ok, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Am, es muy chévere. En estos días, en una clase, me puse a leer esto, Filipenses 2. Y es muy lindo saber que nosotros servimos a Jesús, lo amamos y buscamos aprender más de Él porque su voluntad se está cumpliendo y Él en nosotros, o sea, en el Espíritu Santo, nos hace querer como el hacer. Con todo el tiempo que ha pasado, o sea, con estos 2 años, les resumí 2 años de mi vida cristiana. Am, en todo ese tiempo aprendí muchas cosas y algunas de ellas son que cada paso de fe es plan de Dios, que cada sufrimiento durante esta obediencia también es plan de Dios. Y mientras más avanzas, más cosas vendrán por hacer y más ataques del enemigo vas a recibir. Humillarnos a Dios y a su voluntad sembrará en nosotros el querer hacer y cumplir con los planes de Dios para nuestra vida. Te invito el día de hoy a que decidas tomarte en serio tu obediencia y dar ese paso de fe, ese sí a lo que Dios te está llamando a hacer. Porque es algo que en mi iglesia hacemos bastante, pero Dios tiene cosas grandiosas para ti, cosas súper increíbles que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Así que, querido oyente, ¿quieres ver los frutos del Espíritu Santo por medio de tu obediencia? Gracias, nos vemos en el siguiente episodio.